Buen día. Iniciamos un ciclo de charlas sobre propiedades mecánicas. En este material revisaremos el comportamiento reversible y no reversible. Ese comportamiento lo estudiaremos a partir de ciertas propiedades y ciertos comportamientos. Entonces, eh, en esta charla hablaremos sobre el tipo de esfuerzo y sobre las primeras 6 propiedades de los materiales de ingeniería. Eh, la cohesión, elasticidad, resiliencia, fluencia, plasticidad y rotura la revisaremos en esta charla y las otras en charlas posteriores. Es la dureza, tenacidad, fragilidad y fatiga en 2 videos adicionales. Estas propiedades son válidas tanto para metales como para cerámicos y polímeros y compuestos también, sea cual sea su naturaleza. Primero hablaremos de los tipos de esfuerzo mecánico, es decir, a qué tipo de fuerza física está sometido el material y cómo se comporta, cuál es la respuesta, la resistencia que sucede del material a este tipo de esfuerzos. Entonces, hay 2 tipos, unos de fuerza y otros de momento. La diferencia es que mientras los uno se busca generar desplazamiento, el otro genera giros. Mientras el uno es en dirección al eje longitudinal, el otro, si estamos hablando de los de fuerza, el otro es normal al eje longitudinal. Entre los de dirección al eje longitudinal tenemos la tensión, que es en la misma dirección, sentido contrario y hacia afuera del cuerpo. La compresión, las mismas condiciones, pero hacia adentro del cuerpo. Y aquí hay otro comportamiento, que es el pandeo, cuando la sección transversal es mucho menor que la longitud. Para la compresión solamente estos son algunos tipos de comportamientos, se presentan otros como veremos. Si estamos hablando de fuerza perpendicular al eje longitudinal, hablaremos de cizalladura, que es el efecto que sucede, por ejemplo, cuando corto con unas tijeras un metal. Hay 12 fuerzas que se encuentran y se produce el corte debido al desplazamiento relativo que hay entre las partes de una lámina, si es el caso, o de un alambre. En cuanto a los esfuerzos por momento, que es el segundo tipo de esfuerzos, hay unos que son normales al eje longitudinal y otros que son radiales a ese eje longitudinal. Los normales producen flexión perpendiculares a él, entonces en este caso hay 2 puntos de apoyo y hay una flexión en el centro, pero la flexión también se sucede cuando solo hay un apoyo y está empotrado. Por ejemplo, una viga empotrada y se le hace esfuerzo sobre la parte que está suspendida. Y si es radial a longitudinal, se conoce como torsión, es gracias obviamente a esfuerzos radiales. Estos dos se pueden dar de 2 maneras. Compuestos, que es la combinación ya sea de momentos con fuerzas o de distintos tipos de esfuerzo de fuerza o distintos esfuerzos de momento. Hay una simultaneidad entre 2 tipos de esfuerzo, ya sea del uno o del otro tipo, y el resultado, lo que se obtiene es una superposición de los 2 efectos sobre el material. Y son variables cuando o la intensidad de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza o la dirección cambia. Entonces estamos hablando de esfuerzos que pueden ser periódicos o no, repetitivos o no, pero que se van modificando en el tiempo. Y cuando eso sucede, hay un efecto que se llama fatiga, que pueden ocasionarse cuando se suceden ese tipo de esfuerzos variables. Hay 3 situaciones, 3 momentos, y son secuenciales de respuesta a ese tipo de esfuerzos, sea cual sea. Una es primero la deformación elástica,
la segunda es la deformación plástica y al final se sucede la rotura. Ahora, no, ninguna prevalece sobre la otra, depende del tipo de material. Lo que es cierto es que la deformación elástica es un proceso reversible, es decir, vuelve a su punto original, y cuando estamos hablando de deformación plástica es un proceso no reversible y consecuentemente la rotura con más razones no reversibles. Esa respuesta de los materiales y en particular de los metales, por decir, a los tipos de esfuerzo se deben a la atracción que hay entre sus átomos. Esas fuerzas de atracción se conocen como cohesión, y dependiendo del tipo de enlace, dependiendo de si son llenas las últimas valencias, dependiendo de la polaridad que existe, como por ejemplo el tipo de enlaces de Van der Waals, si es permanente o es fluctuante. También se produce polaridad magnética. Todo esos tipos de atracciones que se suceden debido entre los átomos o las moléculas es lo que se llama la cohesión, y son la respuesta a esas atracciones electrostáticas entre átomos, moléculas o iones. Otra particularidad otra característica que tienen los materiales se llama la adhesión, pero la adhesión, cuando estamos hablando de adhesión, estamos hablando es con otros materiales, es decir, es esa atracción o falta de atracción que hay entre un material y otro, cuando son distintos tipos de moléculas. Y entre la cohesión y la adhesión, esto se explican fenómenos como el menisco, la tensión superficial y la capilaridad. Bueno, todos tenemos claro lo que es tensión superficial, capilaridad. El menisco básicamente es una respuesta que hay entre un fluido, un líquido, y un recipiente que lo contenga. Entonces, si la cohesión en el líquido es mayor que la adhesión al recipiente, entonces se habla de que hay un menisco convexo, y se sucede esto acá, como por ejemplo, mercurio, metal mercurio líquido a temperatura ambiente, con un contenedor de vidrio. Y si se sucede lo contrario, si la adhesión es mayor que la cohesión, se produce un menisco cóncavo, como el agua y el vidrio. Se dice de que el uno lo moja, agua vidrio, el vidrio moja, el agua moja el vidrio, y el mercurio no moja el vidrio, porque la cohesión es mayor entre sus moléculas que la posible atracción que hay entre el mismo mercurio y el contenedor. Si llegáramos a voltear estas dos probetas, por decirlo, el agua, habría un rastro de agua, es decir, mojaría el vidrio, mientras que el mercurio se desplazaría totalmente porque no hay adherencia entre el mercurio y el vidrio. Entonces, aquí en esta diapositiva explicamos, en esta imagen explicamos varias propiedades que tienen que ver principalmente con la cohesión. Pues la cohesión es lo que mantiene la integralidad del material y es la responsable de la respuesta a esos esfuerzos, pero es bueno aclarar términos como adhesión, etc. Este gráfico nos muestra esquemáticamente cómo es el comportamiento de un material. Esto es una probeta que está empotrada en un lado y va a verse una fuerza axial de tensión. Esto que está aquí como un pequeño cuadrado, aquí lo estamos ampliando y estamos viendo como una distribución de átomos de cualquier forma, una microestructura atómica. Esto es un material cristalino. Cuando estamos hablando de elasticidad es porque si estamos en este caso de la tensión aplicando un esfuerzo, entonces ya esto no es un cuadrado, sino hay un alargamiento. Ese alargamiento que se sucede de distinta forma a lo largo de la probeta, dependiendo de la naturaleza de la misma, se sucede porque es posible porque hay una separación entre los átomos. Esta separación sí llega hasta un límite en el cual el material se considera elástico,
Cuando se suspende ese esfuerzo, el material vuelve a su estado original, que es lo que sucede aquí. Y entonces ese rectángulo volvió a ser un cuadrado y no hubo ningún cambio. Eso es un material que está dentro de su fase elástica. Ese comportamiento entre la fuerza y el desplazamiento puede ser lineal, es decir, hay una respuesta lineal, hay una deformación lineal, hay una relación matemática constante entre uno y otro y matemáticamente se representa así, es una pendiente constante. O puede ser no lineal, dependiendo de la naturaleza del esfuerzo o dependiendo del tipo del material. Aquí en cada punto hay un tipo de comportamiento de desplazamiento ocasionado por ese esfuerzo y es variable, no es constante como en este caso. Esa relación no es constante. Para medir en la zona de elasticidad se ha definido el módulo de elasticidad. Parte de que hay una longitud inicial, se somete a un esfuerzo, el área transversal, y hay un desplazamiento, una dilatación de el cuerpo debido a ese esfuerzo. Entonces están esas 4 variables: área transversal inicial, el esfuerzo que hay, la fuerza que hay, la longitud inicial y el desplazamiento que hay debido a ese esfuerzo. Para medirlo es sencillo. Aquí tenemos esas mismas variables. Entonces hay una primera que se llama la variación de esa longitud con respecto a la longitud inicial y se llama deformación unitaria en cualquier punto de la barra. Es esa razón que hay entre la variación lineal y la longitud inicial. La otra es la presión ejercida sobre esa probeta, que es la fuerza por la unidad de área, por el área dividido en el área transversal. Perdón. Y el resultado de dividir la presión ejercida por la deformación unitaria nos da el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, también se conoce así. Cuando la deformación no es lineal, por ejemplo, cuando sometemos una viga a flexión, ya en este caso está empotrada, no, hay cambios en cuanto a la fuerza que se sucede y también en cuanto a la deformación. Los colores aquí nos indican distintos grados de deformación. La deformación puede irse cambiando en cada punto y puede irse sucediendo a lo largo de toda la viga o de toda la muestra. Al final hay una variación de la deformación unitaria, porque la deformación no es constante, y también hay una variación en el esfuerzo aplicado, debido al cambio entre el área y la longitud. Aquí, por ejemplo, en esta viga hay esfuerzos de tensión y compresión longitudinales, compresión y tensión longitudinales, que explican esa variación tanto en el esfuerzo como en el área aplicada. Y el módulo es el módulo de deformación lineal y se calcula matemáticamente, sabemos ya con la pendiente, la tangente en cualquier punto. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la deformación no lineal en un punto específico, miro en qué parte es la deformación y cuando se sucede ese esfuerzo. Y ahí se determina matemáticamente eso. Mientras que en el primer caso es constante. Aquí tenemos módulos de elasticidad relativos a manera de ejemplo. Los cerámicos son los materiales menos elásticos, obviamente el diamante por tener una elasticidad enorme, elevadísima. En este caso en megapascales es cercano a 10 a las 5 megapascales. Aquí vemos los metales, que están en 10 a la 3 más o menos. Distintos tipos de metales, unos más elásticos que otros, luego siguen los polímeros y los compuestos, que depende de la naturaleza del compuesto. Aquí hay algunos solamente de referencia. Aquí tenemos una tabla del módulo de Young para distintos metales. Estas estos no son constantes. Como puede verse, aquí hay cobre, laminado, fundido, estirado en frío. Cada material, dependiendo de su estado de procesamiento, dependiendo de la microestructura, dependiendo
por ejemplo, el proceso de enfriamiento, si lo hubo o no, si fue lento o rápido, si sufrió un tratamiento térmico o no, esto puede variar. Pero esos valores son valores de referencia. Aquí tenemos cobre, aluminio, pero aluminio, pues aluminio puro, pero también depende si es laminado, si está fundido, si fue trefilado, si fue extrusado. El acero al carbón también, depende del contenido de carbón, etcétera. Al final, esto, como ya sabemos, depende cualquier tipo de variable, depende de las condiciones en las que esté el material, el metal o como haya sido procesado. Por ejemplo, aquí tenemos 4 metales que tienen una relativo módulo de elasticidad relativamente alto, es decir, no son fácilmente deformables: nobio, tantalio, mobio y wolframio. Pero vemos la variación que hay de ese módulo de elasticidad cuando se varía la temperatura, es decir, esto es medido a distintas temperaturas. Evidentemente hay una variación importante. En el nobio hay una variación de más del 50%, en el wolframio llega a ser más o menos a un 30% esa variación. La resiliencia, anticipándonos un poco, ya vimos en la parte inicial que hay una zona elástica y hay una zona plástica y hay una zona de rotura. Hay más zonas de estudio. Por ahora vamos a mirar solamente la parte de deformación elástica y deformación plástica. Entonces aquí está esa variación, esa pendiente que nos mide la razón entre la deformación y la fuerza. En esa zona es la zona elástica, y donde termina esa zona elástica, el área bajo esa curva representa la resiliencia. De ahí en adelante estamos hablando de material de deformación plástica o de una respuesta plástica. Esto es comparando pueden ser dos materiales distintos, dos metales distintos, o eventualmente puede ser el mismo metal con distinto tratamiento o con distinto estado, etcétera. Depende. El caso es que en el primer caso la deformación elástica se sucede hasta acá y aquí se sucede hasta este punto. La resiliencia, como es el área bajo la curva, se dice que este material que tiene este comportamiento donde el área de resiliencia está sombreada en rojo, tiene una mayor resiliencia. Aquí tenemos unos módulos de resiliencia de diversos materiales de amortiguamiento, medido en porcentaje de recuperación, es decir, hasta cuánto él se deforma y retorna a su posición original. Entonces el poliestireno espumado puede deformarse hasta un 100% y retorna nuevamente a su estado original. Entonces se habla en términos de porcentaje. Y así para distintos tipos de polímero. Aquí tenemos tiras de papel, estos son materiales amorfos todos, polímeros. Okay. Y aquí tenemos para algunos materiales, bueno, no todos son cristalinos, porque aquí está el caucho, aquí está el acrílico, pero estos son metales. Y como ya sabemos, esto se puede dar en unidades de resiliencia, que hay equivalencias, o en medidas de presión. Hay una zona en la cual puede haber deformación sin que se suceda esfuerzo. Es normalmente se inicia donde termina la deformación elástica y empieza la deformación plástica definitiva. Es esta pequeña zona que está aquí. Esa es la zona de fluencia. Entonces, la zona de fluencia es cuando hay una deformación, aquí se puede apreciar, hay una deformación, y hay en ocasiones esto puede ser recto o puede tener distinta forma, depende del material, puede ser más prolongado o puede ser muy corto, o sencillamente no puede sucederse y de pronto hay fractura, como en el caso de un diamante. Entonces, ese comportamiento, o esa zona es la zona de fluencia. Y bueno, más adelante miraremos cómo se hace para determinar, etcétera, pero esa por ahora es nuestra zona. Vamos de la zona elástica y esta es nuestra zona de fluencia. Después vendrá el análisis de la deformación plástica. En este gráfico también se muestra
el desplazamiento debido al esfuerzo máximo, que es el que soporta ese tipo de material. Para comprender la plasticidad, entonces, ¿qué sucede a nivel atómico? Partimos nuevamente de nuestro cuadrado de referencia. A ese cuadrado se le hace un esfuerzo de tensión. Estamos estudiando qué pasa con la tensión. Entonces, primero hay una primera fase en la cual hay una elasticidad, es decir, hay una separación, pero el esfuerzo fue mayor y se alcanzaron a separar. Aquí hay unos planos basales que van en este sentido oblicuo. Entonces este plano de estos átomos, de estos 5 átomos que estaban alineados aquí en esta primera fila, se desplazaron un nivel atómico, por ejemplo, una distancia atómica. Entonces desplazó este plano basal y consecuentemente estos otros. Entonces, esto que tenía una forma cuadrada se elongó, se volvió tomó una forma rectangular. Aquí superamos el límite de elasticidad. Cuando yo suspendo esa carga, ese esfuerzo, debido a la elasticidad, se retorna, los enlaces se retoman, como que se reconstruyeran los enlaces, vuelven, hay una organización distinta. Cada vez que hay una deformación plástica es porque hay un desplazamiento, ya sea de los planos basales, de los átomos, de alguna manera, en planos o direcciones determinadas que dependen del tipo de material, de su microestructura, etcétera, o si no, de las fibras o del desplazamiento del arreglo de corto alcance si estamos hablando de materiales amorfos. Aquí vemos cómo se sucede esa gráfica. Aquí hay un esfuerzo de formación, no hay un comportamiento lineal, pero es muy apropiado para explicar. Ahí primero hay un esfuerzo, ese esfuerzo produce una deformación, se excedió el límite de elasticidad, se llegó hasta cierto punto y se suspendió la fuerza, entonces se devolvió este desplazamiento, regresa, y la zona elástica en realidad es esta pequeña longitud, y la zona plástica, es decir, todo esto al final fue lo que se deformó. Hubo una deformación, se suspende la carga, el esfuerzo, y hay un retorno que se debe a la cohesión de los átomos que permanece y es debido a la elasticidad. Para aclarar desde ya, cuando hablamos de plasticidad, hay un par de términos que se utilizan indistintamente y no son apropiados hay que diferenciarlo, mejor dicho. Uno son respuestas de los materiales, y el uno se llama maleabilidad y el otro ductilidad, que son en realidad unas propiedades tecnológicas de los materiales, pero debido a que se habla constantemente y frecuentemente cuando se está tocando el tema de deformación plástica, pues es mejor aclararlo desde ya. La maleabilidad básicamente vamos a explicarlo en dos términos, unos términos de tipo tecnológico y unos términos de tipo técnico. Cuando hablamos de tecnológico es procesos de transformación, entonces cuando un metal o un material en general se puede deformar por procesos de laminación, es decir, cuando puedo obtener láminas estoy hablando de maleabilidad. Y en términos ya de ingenieriles de materiales, estamos hablando que la deformación plástica es debida a fuerzas de compresión. Mientras que cuando hablamos de ductilidad es esa capacidad que puede tener un metal o un material en términos generales. Estas propiedades normalmente se hablan de metales. De obtenerse alambres. La obtención de alambre se hace forzando el alambre a pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor por una fuerza de tensión. Entonces, la ductilidad es una deformación plástica debido a fuerzas de tensión en una definición mucho más adecuada. La una de compresión, la otra de tensión. El fenómeno de rotura es el subsecuente, es decir, hay un momento inicial, un estado inicial, se sucede una carga, se llega a una deformación elástica, se sobrepasa ese límite elástico, hay una deformación plástica, se sobrepasa ese límite plástico,
y llega a un punto en el cual hay rotura. Cuando hay rotura es porque un plano se separa de otro. Y entonces esto nuevamente se contrae, ¿no?, por la cohesión que hay, pero ya se sucedió la rotura en el material. Y esa rotura, el comportamiento se debe a la disposición de sus planos de empaquetamiento o planos basales que ya conocemos. Hemos hablado de tracción, ya como para concluir en esta parte, aclaremos lo que es el ensayo de tracción. Básicamente es una máquina que se separa al rotar el tornillo o neumático, cualquier tipo de movimiento que haya. Al rotar, al final lo que se sucede es que esta placa se separa de la otra. Aquí en este caso gira el tornillo y esta placa se mueve hacia abajo. En la mitad se fija la probeta. Esa probeta tiene una forma normalizada. Lo que se busca es que hay una sección inicial, es un área inicial, y al final va a haber un desplazamiento debido a esa fuerza. Y eso se grafica. Entonces, este es el tipo de probeta, esta es la forma. En algunos casos tiene una rosca en los extremos porque estas están sujetas aquí mediante roscado. Se rosca, etcétera, para asegurar que no vaya a salir. Y estos experimentos son, ya miraremos un ejemplo. Las probetas, hay dos formas típicas normalizadas. Aquí están las medidas que están normalizadas, mientras las unas son circulares, sobre todo para materiales metálicos. Para polímeros, esto normalmente son piezas fundidas que se cuelan o se vacían y tienen sección rectangular. También se puede hacer con polímeros laminados, con lo que sea, pero al final, o inyectado. Pero al final son este tipo de formas, una de sección recta y estas son las áreas. Son más delgadas en el centro para favorecer la rotura en esta parte y que sea más fácil su medición. Aquí vemos el tipo esto es un material que es dúctil y maleable, es decir, tiene una deformación plástica. Entonces hay una reducción central y hay un acuellamiento antes de romperse. Aquí vemos la relación que hay entre el esfuerzo y el área. Entonces, entre más rojo esté, pues ahí el esfuerzo por unidad de área es mucho mayor. Esto no es una fotografía, es un video. Ahí se está observando, hay un esfuerzo de tensión. La probeta no tiene rosca, está sujeta por mordazas. Hay un movimiento relativo, esta aquí está fija y lo que se está separando es la de arriba. Aquí alcanzamos a ver ese acuellamiento que se empieza a suceder. Se empieza a reducir el diámetro, es una barra redonda, seguramente aluminio. Hay una reducción en el área transversal y el experimento lo que está buscando es ver cuál es ese comportamiento entre esfuerzo y deformación. Eso se grafica, la máquina da la lectura y se grafica, ahí se sucedió la rotura. Para ver qué comportamiento puede tener eso, este es el que tuvo este tipo de probeta, es decir, de una parte inicial, un estado inicial, hubo un acuellamiento, la disminución del área transversal, la sección transversal, hasta que hubo la rotura. Pero no siempre es así. Si esto es una probeta inicial normalizada. Aquí tenemos tres ejemplos. Puede ser el mismo metal con distintos tipos de tratamiento térmico, por ejemplo, por distintos tipos de microestructura o por distintos procesamientos. Entonces, mientras que en el uno no hay una disminución en el área transversal, sino una rotura, aquí se habla de que es un material frágil. Y es muy dúctil, porque estamos hablando de esfuerzos de tensión, cuando se sucede un acuellamiento de este tipo. Es decir, cuando la disminución del área transversal es radical, es bastante. Y hay uno intermedio, entonces se habla de que el C es el más dúctil de todos, pero el B es más dúctil que el A, y el A definitivamente es frágil porque no hubo acuellamiento.
Ya en algunas charlas anteriores hablamos de estos desplazamientos. Aquí hay una evidencia física de eso. Esto es una estructura centrada en las caras de un aluminio. Aquí están los planos basales. El desplazamiento de los planos basales del uno sobre el otro son los que causan la deformación. En este caso es una deformación evidente que hasta se ve a nivel macro. Y aquí se ve el comportamiento de esa fractura a aproximadamente unos 45 grados debido a la cohesión que hay entre los planos basales o los planos de empaquetamiento compacto. Este último gráfico nos muestra un comportamiento. Aquí se ve cómo va esfuerzo y deformación y cómo va disminuyendo el diámetro de la probeta. Llega hasta un punto máximo donde se termina la deformación elástica. Esta es la zona de fluencia y después viene la deformación permanente. Bueno, deformación permanente ahí después de se termina la deformación elástica. Hay métodos para eso que ya veremos más adelante. Para determinar la curva con exactitud. Se sigue sucediendo el esfuerzo hasta este punto. Aquí en este punto es donde está el esfuerzo máximo o la carga máxima. Y en este punto de aquí hacia acá hay una estricción y aquí se sucede la rotura. Explicaremos con mucho más detalle en otro video lo que sucede con estos gráficos. Bueno, con esto terminamos esta parte de la charla. Muchas gracias por su atención.